Vamos a meternos de lleno en uno de los conflictos más brutales y devastadores de la historia de Sudamérica. Pero lo vamos a hacer desde un punto de vista completamente diferente. Desde dentro, vamos a ver cómo se gestó todo desde la perspectiva única de alguien que luchó en el mismísimo corazón del ejército paraguayo. Nuestra guía en este viaje va a ser el increíble relato del coronel Jorge Thompson. Hay que pararse a pensar en esto. Un oficial británico, extranjero, que acaba siendo ayudante personal del presidente López. Su testimonio es, una ventana directa al centro del poder. Una visión privilegiada, desde dentro, de todo lo que llevó a Paraguay a la guerra. Y nada más empezar, justo en el prefacio, nos encontramos con esta frase. Es un golpe directo. Thompson, que trabajó codo con López, llega a esta conclusión tan aterradora. Así que claro, la pregunta es inevitable. ¿Qué tuvo que pasar para que alguien tan cercano llegara a definirlo así, como un monstruo? Pues para entender al monstruo, primero tenemos que entender la nación que heredó. La historia del Paraguay de López realmente no empieza con él. Para entenderla, hay que rebobinar un poco, hasta la figura que literalmente selló el país del resto del mundo. Creó una sociedad completamente única, y sin saberlo, la dejó lista para la tiranía que estaba a punto de llegar. Y ese hombre fue el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, más conocido por su apodo que ya lo dice todo, el Supremo. Su gobierno fue el que puso los cimientos de un país totalmente aislado y sometido a la voluntad de una sola persona. A ver, el sistema de Francia era de un control absoluto, casi de película. Montó una red de espionaje tan perfecta que nadie, absolutamente nadie, podía sentirse a salvo. El país quedó sellado herméticamente, prohibió que nadie entrara o saliera, ni personas ni mercancías. Cualquiera que pudiera ser una amenaza, o simplemente influyente, acababa en la cárcel o ejecutado. Imaginaos lo que es vivir así. Durante casi 30 años el pueblo paraguayo fue condicionado para una obediencia ciega y un aislamiento total del mundo. Bueno, Francia muere y el poder pasa a un nuevo líder. Uno que, ojo, va a abrir Paraguay al mundo, pero que va a mantener esa estructura de poder absoluto de su predecesor. Y de hecho, la va a llevar a otro nivel. Y aquí vemos un cambio de estrategia que es fascinante. Mientras que Francia basaba su poder en el terror y en tener el país cerrado a cal y canto, su sucesor, Carlos Antonio López, o López I, eligió otro camino. Abrió el país al comercio, empezó a construir infraestructuras, arsenales, un ejército moderno. Pero que nadie se confunda, ¿eh? No era un demócrata ni mucho menos. Simplemente cambió la base de su poder. Ya no era el terror puro, sino el enriquecimiento sistemático de su propia familia. Y para asegurarse bien ese poder, Lópezite convirtió el Estado literalmente en su negocio familiar. Es que solo hay que ver los cargos. Colocó a toda su familia en la cúpula. Su hijo mayor, Francisco Solano, general en jefe y ministro de la guerra. Sus otros hijos, Venancio y Benigno, con altos mandos militares. La nación, en la práctica, se había convertido en el patrimonio privado de una sola familia. Pero lo clave es cómo usaron todo ese poder. Se enriquecieron a una velocidad de vértigo y lo hicieron a través de la extorsión pura y dira. Obligaban a la gente a venderles sus tierras, su ganado, a precios de risa porque sabían perfectamente que nadie se atrevería a decir que no y luego, claro, los revendían sacando unos beneficios enormes. Era corrupción institucionalizada al más alto nivel. Y con todo este panorama, llegamos por fin al heredero de esta dinastía, a ese hombre que el coronel Thompson, desde dentro, no tuvo reparos en calificar de monstruo. Este de aquí es Francisco Solano López, el heredero. Desde bien joven fue preparado para gobernar. Su padre lo envió a Europa y ese viaje lo cambió todo. Allí se quedó fascinado con la pompa de las cortes, con el poder de los grandes ejércitos de Napoleón III. Según nos cuenta Thompson, volvió con unas ideas de grandeza enormes para sí mismo y para Paraguay. Una visión que, claro, necesitaba un poder militar imponente y una voluntad de hierro para llevarla a cabo. Y llega el momento clave. Septiembre de 1862. Muere su padre, Carlos Antonio López. Y el poder, de repente, queda en el aire. Aunque bueno, por muy, muy poco tiempo. La toma de poder de Francisco Solano fue fulminante y brutal. No dejó ni un solo cabo suelto. En cuestión de horas, ya controlaba los documentos del Estado y la capital. Convocó un congreso totalmente controlado por él para que lo nombrara presidente. Y aquí viene el detalle que lo dice todo. Cuando algunos miembros se atrevieron a sugerir que, oye, quizá el gobierno no debería ser hereditario, fueron arrestados en el acto. La mayoría murieron en prisión por los malos tratos. El mensaje era cristalino y terrorífico. Cualquier tipo de disidencia se pagaba con la vida. Así que, a ver, vamos a juntar todas las piezas. Ya tenemos a un líder nuevo, ambicioso, implacable, y a una nación que llevaba décadas siendo preparada para la sumisión total.
Estaban todos los ingredientes listos para la catástrofe que se avecinaba. Pensemos un momento en los ingredientes de esta tormenta perfecta. Por un lado, una población acostumbrada durante medio siglo a la obediencia ciega, a no cuestionar nada. Por otro, un ejército moderno, bien equipado, y un tesoro nacional lleno de dinero para financiarlo. Y la pieza final para rematar. Al mando de todo, un hombre con una ambición desmedida y que ya había demostrado de lo que era capaz. Y así es como llegamos a la pregunta final, la que nos deja flotando el relato de Thompson. ¿Qué pasa cuando una figura así, considerada un monstruo, hereda una maquinaria tan perfectamente afinada para la obediencia y el conflicto? La respuesta es, precisamente, la Guerra del Paraguay.